So good evening, everyone. Now, today we're going to continue with the topic we were mentioning before, the weather and clothes. There she is. And tonight, para empezar la clase, we're going to have Astrid to pray. You pray tonight, Astrid, before we start. So go ahead. Okay, teacher. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive us who sins against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Yeah. the kingdom, the power and the glory are yours now forever. Amen. Amen. Thank you, Astrid, for your prayer. And let's begin. Well, Annabelle, let me see, Annabelle is there and Scarla is there too. Let's give the chance to Scarla. Scarla, en unos breves minutos, resuma la clase de anterior. ¿De qué se trató la clase anterior? English, teacher. Yeah. The conversation, my company and me, conversation sobre una fiesta, una boda. That was the conversation. Continue. Also, la pregunta sobre la vestimenta, la ropa. I don't remember, teacher. Finish. You don't remember anything? Vocabulario, por ejemplo, también tuvimos algunos vocabularios. ¿Recuerda algunas palabras de esas? Sí, estuvimos hablando también de la palabra also, cómo la podemos utilizar, en dónde, y también la palabra es. I don't remember, teacher. You don't remember anymore? Por ejemplo, teníamos un vocabulario sobre el clima, algunas palabras. ¿Recuerda alguna de ellas? Oh, sí, teacher. Ajá. Tell me. Estábamos hablando acerca de los vocabularios. Ajá, dígame algunas de esas palabras, de ese vocabulario. Teacher, I don't remember. You don't. Okay, Anabel. Let's give you the chance. Entonces, vamos a ver, Anabel, ¿cómo te podría resumir parte de la clase pasada? Okay. Hello. Hi. I remember we saw the conversation is about the Mary. This correct, teacher? Yeah, that's correct. It was about a wedding. Yeah. Okay. Sorry. So that the vocabulary is sorry, about the wearing that's it, teacher. Okay. And what new words do you learn there? ¿Qué palabras nuevas aprendió de ahí?
no me diga. So the adjective, the clothes, for Mhm. example, big is grande, Yeah. small, pequeño, new, nuevo, expensive is caro, cheap is barato, clean is limpio, también so, more expensive, o sea, más caro, more beautiful is más bonito. That's it, teacher. And how do you say, for example, más pequeño? More smart. No, there's a problem there. No es así, no es more small. Ahí se Really? equivocó. Ahí se equivocó. Yep, that's right. No es more small. Rainisa, how do you say in English más pequeño? No, teacher, I remember. Okay, tell me. Sorry. Es, Bueno, extra small. No. Rainisa, how do you say in English Oh my- más pequeño? small. Good. Smaller. Smaller. You got it? And how do you say más grande, Rainisa? How do you say in English más grande? Bigger. Bigger. And how do you say más caro? Hello? Más caro. How do you say in English más caro? I don't remember, teacher. Okay. Let's ask now Astrid and Alexandra. ¿Ustedes vieron las clases, las grabaciones? ¿Captaron algo de eso? How to say in English those words? Yes, teacher. Yo no pude verla, no he podido verla aún. Okay, Alexandra, tell me. Háblame de eso. Ese tema que están mencionando Anabel y Renisa son, se trata de la forma comparativa. Bien, de cómo decir grande, pequeño, más pequeño, caro, más caro y así. So, tell me about it, Alexandra. Yes, teacher. Yes, tell me. Go ahead, Alexandra, tell me about it. Los meses del año, teacher. También se habló acerca del tiempo, Del clima, exactamente, el tiempo y el clima. del clima. ¿Y qué usar para el clima? Algo así. Una pregunta que había también. Y antes de hablar del clima, Alexandra, quédate conmigo entonces. Dándole continuidad al tema que estaba mencionando Anabel y Rainisa, ellas estaban diciendo, bueno, que hablábamos de cómo, de usar algunos adjetivos y cómo decir la forma comparativa de ellos. O sea, por ejemplo, Anabel dijo el adjetivo small, pequeño, big, grande, y que, por ejemplo, para decir más grande, decía Rainisa, que en inglés se dice bigger. Para decir más pequeño, se dice smaller. Y así por el estilo. Entonces, dando continuidad a eso, ¿cómo dirías, por ejemplo, más barato, Alexandra?
Are you there? Alexandra, ¿estás ahí conmigo? How about Scarlett? Scarlett, sobre eso, ¿recuerda algo? Hello. Everybody, anybody's here? Stephanie, ¿qué usted recuerda de esa parte, de ese tema? Ok, ¿qué será? Que no me escuchan. Are you listening? Or you don't remember? Okay, Rainisa, tell me. You have the chance. Teacher, sorry, mi micrófono tenía problema. Ok, ahora sí. Ok, pues go ahead, Alexandra. Also, that was Scarlett. Scarlett, ¿recuerda algo sobre ese tema? Antes de pasar con Rainisa. ¿Cuál es el específico, teacher? Bueno, sobre los adjetivos y la forma comparativa, the comparative form. How to say, for example, small, smaller, big, bigger, and so on. Entonces preguntaba, ¿cómo se diría entonces en inglés más barato? Más barato. Yes. I don't know, teacher. Yo sí me he aprendido de small, extra small, medium, large, extra slight, extra slight, pero más barato no. Okay. Ranisa, go ahead, tell me. Yeah. I'm listening. The adjective short. Yes. Small, smaller, big, bigger, short, shorter, loose, looser. Nice. Now, entonces, partiendo de ese mismo concepto, yo le preguntaba entonces, ¿cómo se diría más barato? More, I don't remember. Good, you see? I got you. Entonces ya lo agarré, como dicen por ahí, camán. Where is, ya. Let's see. Then, let's, Repeat, teacher. como dicen por ahí, les agarré camán. Como dicen algunos por ahí. Entonces, vamos a resumir eso, pero es un tema muy simple. Pero hay que estudiarlo, hay que practicarlo. So, wait a minute. Vamos a compartir entonces. Rainisa, oh, let me share my screen. Vamos a compartir la pantalla para refrescar este tema de una manera resumida y rápida, porque ya lo trabajamos hace días. A lo largo de lo que vamos en el curso, hemos visto muchos tipos de adjetivos. Hablábamos de adjetivos para describir cosas hace un tiempo, que hay para describir personas, adjetivo para describir personas, tall, beautiful, pretty, cute, ugly, fat, slim. Todos esos adjetivos es un gran número de ellos. También estábamos viendo pues adjetivos para describir situaciones hace unos días. Veamos, por ejemplo, que amazing, what others, such as boring, and so on, tiring, una serie de adjetivos también. Entonces también estábamos viendo ahora, en estos días, adjetivos para describir vestimentas, ropas.
porque estábamos en un vocabulario bastante extenso de ropas, que también son palabras que hay que aprenderse. Los adjetivos. Entonces ahora tenemos adjetivos para describir vestimenta. Luego de eso introdujimos lo que es este tema. Es la forma comparativa de los adjetivos. Comparative adjectives. Comparative adjectives. ¿Qué sucede? Que los adjetivos son palabras que obviamente hay que aprendérselas. Como todas las palabras, hay que ir aprendiendo poco a poco. Pero existe una forma de, bueno, que no existe en español. Y es que para algunos adjetivos, pues se le agrega un sufijo para indicar más, un adjetivo, un comparativo de superioridad. Comparativo es cuando usted, la forma comparativa es cuando usted toma dos cosas o más, o dos grupos de cosas o más, y establece una comparación entre ellos. Comparación ya sea de igualdad, superioridad, inferioridad. Ahora mismo estamos hablando de comparativos de superioridad, no de igualdad. Eso más adelante lo vamos a ver. Simplemente comparativos que establecen diferencias entre una cosa y otra. Entonces, los adjetivos cortos, mayormente adjetivos de una sílaba, o adjetivos de dos sílabas que terminan en Y, la forma comparativa de ellos se forma, a la redundancia, agregando las letras ER. O sea, small es pequeño, la forma comparativa de small es smaller. Y smaller significa más pequeño. Long, longer. Short, shorter. De manera que short es corto, shorter es más corto. Y así ocurre con todos los adjetivos. Ahora, cuando el adjetivo es largo, son adjetivos de 2, 3, 4 sílabas. Si es de 2 y termina en Y, pasa esto. Ugly, uglier. Entonces se le agrega ER y se cambia la Y por I latina a los adjetivos de 2 sílabas que terminan en Y. Pero cuando el adjetivo tiene más de 2 sílabas o 2 sílabas y no termina en Y, entonces se utiliza el prefijo more. Expensive, more expensive. Beautiful, more beautiful. Elegant, more elegant. Y podemos utilizar esto pues para comparar. Si yo quiero decir, este vestido es más elegante que este, I say this dress is more elegant than this one. Right? Este vestido es más elegante que este. La casa de mi mamá es más grande que la de mi papá o que la de mi hermano. My mother's house is bigger than my brother's house. Y estoy estableciendo una comparación entre ellos. Uno es más grande que otro y así. O más pequeño o cualquiera. Ahora bien, basándonos en eso, yo preguntaba ahorita entonces. Bueno, antes de pasar a la pregunta, adjetivos irregulares tenemos estos. Good, better, bad, worse, far, farther. Que a propósito también, father puede ser escrito de esta forma, farther. Que es la forma comparativa de far. Far es lejos, farther, más lejos. Bad es malo, worse es peor. Good, bueno, better, mejor. Forma comparativa, son irregulares. No vayan ustedes a decir more good, mal, o a decir gooder, poniéndole ER, mal. Que ustedes incluso podrán ver a lo largo que ya después de que ustedes pues dominen bien el idioma, vean lo que ustedes quieran en inglés, podrán ver que quizás utilicen esta regla como un tipo de burla en algunos casos, en comedias o cosas, de manera, ya sea a propósito o sin saberlo, y cometer esos errores. Por ejemplo, te podrá empezar a escuchar a la persona decir, expensive, this dress is expensive, y poniéndole la ER a expensive, lo cual es un error. Pero
es algo que sucede. Lo correcto es more expensive, more beautiful, more elegant, longer, shorter, looser, bigger, and so on. Y los irregulares así. Partiendo de ahí, entonces se le preguntaba a this moment, it was Alexandra. Alexandra le preguntaba entonces, ¿cómo yo diría si cheap es barato? ¿Cómo yo diría más barato? Alexandra. Teacher. Yeah. How would you say in English? Más barato. Cheaper. Correct. Cheaper. That's it. How would you say, let's ask to Scarlett. Scarlett, how do you say más limpio? Ya que clean es limpio, más limpio. Cleaner. Cleaner. Very good. Now, let's say, let me ask this girl, Astrid, si boring es aburrido, ¿cómo se diría más aburrido? Repeat, teacher. Si boring es aburrido, ¿cómo diría más aburrido? More boring, teacher. Yes, more boring. Very well. More boring. Annabelle, what's the meaning of dirty? Repeat, teacher. What's the meaning of dirty? Ah, no me digan. Dirty is, no me digan, ya. Sucio. Correct. Now, how do Yeah. you say in English más sucio? Dirty. Más sucio. I confuse. More dirty or dirtier? It is dirtier. Ah, yeah. Not more dirty, Thank you. dirtier. Porque Okay. dirty es un adjetivo de dos sílabas y termina en Y. Es un adjetivo corto. So, dirtier. También se puede pronunciar dirty, dirtier, and so on. So, let's make some more, let's make some like longer questions or longer sentences. And this one goes for, let's say, Rainisa. Rainisa, how do you say in English? Let's say something a very simple one. Let's say, mi cuaderno es más nuevo que mi libro. How do you say that in English? Mi cuaderno es más nuevo que mi libro. Who can say that? Anybody? My book is new. ¿Qué mi libro? Yes. Mi cuaderno, notebook. Mi cuaderno es más nuevo que mi libro. Hello. Well, let me change the question and go to. Oh, Ranisa, go ahead. My book is more new. There is a problem. So
Rainisa, new es un adjetivo de una sílaba. Entonces la forma comparativa de new no es more new. ¿Cuál sería? Anybody? What is the comparative? Newer, teacher. That's correct. Newer. Newer. So the sentence will go, la oración sería, my notebook is newer. My notebook is newer than my book. My notebook is newer than my book. Mi cuaderno es más nuevo que mi libro. Right? Ahora, usted puede decir, ¿cómo diría usted entonces? Let me ask this one to Scarla. Scarla, how do you say in English? Mi hermano es más viejo que mi mejor amigo. For example, mi hermano es más viejo que mi mejor amigo. My brother is ¿dónde está viejo, teacher? No lo veo. Oh, you forgot. How do you say viejo in English? I Okay, don't know, teacher. let me pass the question to someone else. Let me pass the question to Anabel. Anabel, how do you say in English? Mi hermano es más viejo que mi mejor amigo. My brother is older than my best friend. Yes, that's correct. Yeah. Yeah. My brother is older than my best friend. That's correct. My brother is older than my best friend. So let me ask this one to Astrid. Astrid, then, how do you say the opposite? How do you say, mi mejor amigo es más joven que mi hermano? My best friend is younger than my brother. Correct. Than my brother. My best friend is younger than my brother. Because young, porque young es un adjetivo corto de una sola sílaba. Young. So, comparativo sería younger. Eso es, y ese adjetivo no es un adjetivo que hayamos visto ahora, sino es un adjetivo que ya vimos anteriormente. Pero esta misma regla aplica para ellos, todos son adjetivos. En ese sentido, then in that case, let me ask Rainisa. Rainisa, how do you say in English, mi perro es más gordo que mi gato? How do you say in English, mi perro es más gordo que mi gato? That's easy. Hello. Teacher, Yes. my dog is longer. My dog is longer. Why got? Then, recuerden que se usa la palabra then para decir que. So, Okay. Then got. well, first of all, gordo no es long, long es largo. Teacher, perdón. No problem, no problem. Gordo Fat, es una, fat. yes. Fat is gordo. So, mi perro es más gordo que mi gato. How do you say that? Rainisa got kicked out. She's not here. Oh, Rainisa is there.
pero no logro escuchar a Rainisa, no sé qué pasó. So, Alexandra, you tell me, how do you say mi perro es más gordo que mi gato? My dog. Eh, My dog. my dog is fat. Fat. Ay, fat. Fat. Pero sería agregándole algo ahí. Yes. Sí, no me acuerdo. ¿Quién se le agregaría? ¿ER o No me more? acuerdo. ¿ER o more? ¿Cuál de las dos? More, teacher. More, teacher. So, diría more fat. More fat. Le estoy preguntando. No, teacher. No, ¿cómo se diría? Fatter. Usted me lo está preguntando, me lo está Fatter, diciendo. teacher. What? ¿Qué estoy diciendo? Ah, ok. So, sería fatter. Pues si fat termina en T, Fatter. fatter. Ahora, el que se pueda Ok, pronunciar fatter, no hay problema con eso. Pero fatter es también correcto. Fatter. Ah, ok. Entonces sería my dog. Fatter. Mi perro es más gordo que mi gato. Correct. Tell me. My dog is fatter. Y Then then cat. my cat. My dog is fatter than my cat. Okay. Okay. That's a simple sentence. My dog is fatter than my cat. Y de esa forma usted puede comparar cualquier cosa. Vamos a poner otro ejemplo que es poco común, no al hablar, sino es poco común en clases muchas veces. No utilizan a veces ejemplos llegando hasta ese punto. For example, how do you say in English? Let's say, how do you say in English? El mar es más azul que el cielo. Por poner un ejemplo. El mar en inglés se dice sea. Vamos a ponerlo por si acaso no lo saben. Así pueden construir esta oración. Right? The sea is the way you say el mar in English. The sea. Y el cielo sería the sky. The sea, el mar, the sky, el cielo. So, how do you say in English? El mar es más azul, perdón, yo dije el mar es más azul que el cielo. ¿Cómo diría alguien eso? Sí, piensen rápido, no duren demasiado porque eso no es tampoco tan complicado. How do you say The in English? sea is more blue. Okay, go ahead. Go ahead. Repeat that, Astrid. The sea is more blue than sky. Than the sky. No, that's not correct Than because the sky. hay un tema ahí que están pasando por alto. What happened? What is the problem? Vamos. Let's see. What is the problem? How to say in English azul? Blue. Ahora bien. Blue. Hablando, yes, good. Blue. Ahora, si comparamos, entonces, blue, ¿es un adjetivo corto o es un adjetivo largo?
Tell me, pueden hablar. Corto, teacher. Corto. Small, Entonces, small. Corto. Oh, teacher. exacto. Short, que corto es, ¿verdad? Short is not long. Entonces, con los adjetivos cortos, ¿cómo yo hago la forma comparativa? Yes, Alexandra. Hello. Se fue Alexandra. Teacher, it's blur. Blur. Exacto, se le agregaría ER y como blue termina en E, Yes. pues simplemente agregar la R y se diría bluer. Blur. ¿En serio? Bluer. Sí, bluer. Porque si con los adjetivos cortos yo le tengo que agregar ER y decir, por ejemplo, long, longer, small, smaller. Entonces, ¿por qué yo al blue le voy a decir more blue? No, es bluer. Sencillo. So, the sea is bluer than the sky. No decir more blue. ¿Entiende? Entonces, eso es hasta ahí. A veces las personas olvidan que los colores también son adjetivos. Y como son adjetivos, pues la misma regla les aplica. Así de sencillo. So, si el adjetivo es largo, utilizo la palabra more. Si el adjetivo es corto, le agrego ER. Y ya tengo la forma comparativa. So, ugly, uglier, big, bigger, loose, looser, short, shorter, and so on. También eso aplica con los size. O sea que si yo digo large, que es el que significa grande, large, más grande, larger. Así mismo como big, bigger, tight, tighter, new, newer, old, older, y con todos los adjetivos que conozco. Ahora, si es medium, no puedo decir mediumer, porque medium es ya un adjetivo largo, de 2 sílabas en adelante, sería more medium. Aunque no se va a decir más de medio, pero si es necesario utilizar una forma comparativa con medium, sería more medium. Sí, y así con todos los demás adjetivos. Por ejemplo, vimos adjetivos como interesting, interesante. So, more interesting. No vaya a decir interestinger porque se atreven. No, more interesting, more elegant, more beautiful, and so on. Pero si es corto, entonces se le agrega el sufijo ER. Tener eso siempre pendiente. So, going to the weather and clothes, hablando de weather y de clothes, vestimentas y el clima, hablábamos en la clase anterior de estos adjetivos que sirven para describir el clima, the weather o el tiempo. Cloudy, sunny, raining, drizzling, and so on. Annabelle, what's the meaning of drizzling? Do you remember? No, teacher. You forgot. Who remembers? Let's see. Scarla, do you remember what's drizzling? Sorry, teacher. What's the meaning of drizzling? Drizzling. Drizzling, yes. Oh, no, teacher, no. Okay. Rainisa, what's the meaning of drizzling? Hello. Fue Rainisa de nuevo. Lloviznando. Yes, that's correct. Drizzling, lloviznando. Si ustedes para la clase están en un lugar donde no tienen ruido alrededor, pueden dejar el micrófono encendido.
porque a veces se le complica encenderlo, apagarlo y a veces hay retraso al responder y la interacción se hace más lenta. Ahora bien, si tiene mucho ruido, pues lo apagan. Aunque se les recomienda que, como estas clases son de tiempo corto, no son muy extensas, buscar un lugar entonces donde no tengan ruido alrededor ni de fondo. De esa forma podrían concentrarse un poquito más en la clase y participar de una manera más activa. Es lo más recomendable, porque simplemente apartar una hora. No, miren, esta hora yo voy a estar aquí en este sitio, no me molesten, que voy a estudiar, y así puede, si quiere, permanecer con su micrófono encendido, a menos y cuando haga alguna bulla que pase por el frente de la casa o lo que sea, lo apagan, pero se hace más fácil a veces la interacción de esa forma. So, veíamos estos adjetivos que son para hablar del clima o weather. En la grabación están todos ellos, hablé del significado de cada uno de ellos, y de igual forma, estas palabras que también en este caso serían como adjetivos, aplican para la forma comparativa. Por ejemplo, hablando de hot, es caliente. Entonces, hot, si yo quiero poner la forma comparativa de hot, sería hotter, hotter. Cold, que es frío, pues igual, colder, más frío. Y así sucesivamente, con todos ellos. Y por convención, por la forma correcta, en inglés siempre se utiliza un pronombre, un verbo, para cualquier oración o expresión. Entonces, para decir en inglés, está nublado, que es cloudy, entonces yo diría, it's cloudy. It's cloudy. Está soleado, it's sunny. Está lloviendo, it's raining. Right? Que la forma adjetiva de raining es rainy, que sería lluvioso. Drizzling or drizzly. Drizzly. También. Esas palabras también existen. Entonces, son también adjetivos. Y boiling hot, freezing cold, y todo ellos. También se puede utilizar la forma comparativa con todas estas formas adjetivas de palabras. Well, es bueno que repasen eso. Y las preguntas que hablábamos, what's the weather like? ¿Cómo es el clima? How's the weather? ¿Cómo es o cómo está el clima? De manera que si yo, en este caso, por subrayar la palabra what y like, porque esta combinación se utiliza cuando usted quiere saber cómo es algo. De manera que yo puedo sustituir el the weather por cualquier cosa y estaría haciendo una pregunta también que pide la descripción de algo. Por ejemplo, si yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo es tu casa? O ¿cómo es tu vecino? ¿Cómo es tu profesor? ¿Cómo es tu profesor? Entonces yo diría, what's your teacher like? What's your teacher like? ¿Cómo es tu profesor? Right? ¿Cómo es tu familia? My teacher. What's your family like? Yes. Tell me. No, sorry, teacher, no. Okay. What's your family like? ¿Cómo es tu familia? What's your family like? No es cómo le gusta o qué le gusta a tu familia, sino cómo es tu familia. Y para hacer o aclarar en ese sentido la diferencia entre una pregunta y la otra, so to make the difference between one question and the other, what's the weather like? You see my screen, right? Puede ver la pantalla, ¿verdad que sí?
¿Pueden ver la pantalla? Yes, teacher, sir. Good. I see. What's the weather like? Or let's change. What's your mother like? What's your mother like? Is different from what does your mother like? What does your mother like? What's your mother like? Son preguntas totalmente distintas una de la otra. La primera, what's your mother like? Significa cómo es tu madre. So, y ahí entonces, a responder esa palabra, esa pregunta describiría a su madre. What's your mother like? So the answer will be, she is, or my mother is, she is, let's say, tall and pretty. Una descripción corta. What's your mother like? She's tall and pretty. Ella es alta y linda. Ahora, what does your mother like? She, la respuesta sería entonces, she likes. Let's say, what? What does your mother like? She likes movies. And I don't know what, let's say, she likes movies and the outdoor. She likes movies and the outdoor. A ella le gusta el cine y el aire libre. Yes, Alexandra? Tell me. Quisiera esa otra pantalla porque a mí me sigue apareciendo comparative adjectives. Oh, that's why I asked if you can see what I'm writing. Thank you. No, Because I'm sharing a different screen. Estoy compartiendo otra, pero le preguntaba y me dijeron que sí, que podían ver. So I'm sorry. This is the one. Let me see if I can see it. Yeah, no, you can't see it yet. Wait a minute. This is the one. Thank you, Alexandra. Yo estoy escribiendo y hablando y no me entienden. Por ejemplo, aquí lo que estaba hablando, la diferencia entre estas dos preguntas. What's your mother like? What does your mother like? La diferencia es, what's your mother like es, ¿cómo es tu madre? Y aquí hay una respuesta de ejemplo. Oh, she's tall and pretty. Ella es alta y hermosa y linda. Pero la segunda pregunta aquí, what does your mother like? What does your mother like? Es, ¿qué le gusta a tu madre? Bueno, aquí entonces como una respuesta de ejemplo, she likes movies and the outdoor. A ella le gusta el cine y el aire libre. Entonces, le hago esta diferencia porque en realidad tiende a ser confuso estas dos preguntas. Tienden a ser confusas. La diferencia es mínima. Por si acaso, saben que eso es what is, what's. What is your mother like? O la forma corta, what's your mother like? Cualquiera de las dos es correcta. ¿Cómo es tu madre? Entonces eso se puede utilizar para cualquier otro tipo de cosas que usted quiera saber cómo es. What's your mother like? ¿Cómo es tu casa? What's your house like? ¿Cómo es el clima? What's the weather like? Right? Ahora, what does, para preguntar cómo le gusta, what does your mother like? ¿Qué le gusta a su madre? Porque en este caso, en esta pregunta, la palabra like aquí es un verbo, es el verbo gustar. Pero en este caso aquí, la palabra like en realidad es una preposición. La preposición como. O sea, que si yo quiero decir, ella es como
mi abuela, entonces yo diría, she is like my grandmother. She is like my grandmother. No es que ella le gusta a mi abuela, no, es que ella es como mi abuela, porque la palabra like también es una preposición. She is like my grandmother. She likes movies in the outdoors. What's your mother like? ¿Cómo es tu madre? What does your mother like? ¿Qué le gusta a tu madre? So, going here, pasando aquí, continuando con el tema del clima. Entonces, hice eso para aclarar la diferencia en esta pregunta. Si yo le pregunto entonces a ustedes, what's the weather like in December, for example? What's the weather like in winter? ¿Cómo es el clima en el invierno? What's the weather like in summer? What's the weather like in spring? ¿Cómo es el clima en la primavera, en verano, cualquiera? Entonces, para responder, se puede utilizar cualquiera de estas expresiones. It's rainy and hot. Es lluvioso y caliente. It's warm. It's boiling hot. It's freezing cold. It's chilly. If I ask you, what's the weather like? What's the weather like in Alaska? What's the weather like in Alaska? ¿Cómo es el clima en Alaska? What's the weather like in Alaska? Who would answer? ¿Quién me respondería? What's the Freezing weather like cold. in Alaska? Exactly. Freezing cold. So, pero debería decir it's. It's freezing cold. It's freezing cold. Exactly. It's freezing cold. What's the weather like in the Sahara? What's the weather like in the Sahara? It's boiling hot. It's boiling hot. Correct. And so on. What's the weather like in Dominican Republic? Anybody? Cualquiera It's hot. Yes. The weather in Dominican Republic is hot or warm. También is warm. It's inestable, teacher. No, no es que es inestable, sino que es tropical. It's tropical. It's tropical. La misma cosa. Yeah. Now, it's different if I ask you, how's the weather today? Si yo le pregunto, how's the weather today? ¿Cómo está el clima hoy? How's the weather today? It's raining. It's cloudy. It's foggy, and so on. Entonces, son palabras relacionadas al clima. Aquí hablábamos, que ya tenemos que terminar, que usamos la palabra should para hacer sugerencias, para dar consejos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una situación y una sugerencia. It's very cold. You should wear a coat. It's very cold. You should wear a coat. Está muy frío. Sí, está muy frío o hace mucho frío. Deberías usar un abrigo. Coat es abrigo también. It's cloudy. She shouldn't leave her umbrella. It's cloudy. She shouldn't leave her umbrella. Está nublado. Ella no debería dejar su sombrilla. Shouldn't es lo mismo que should not. O sea, yo podría decir, it's cloudy. She should not leave her umbrella. Ella no debería. Y como ustedes observan, para cualquier pronombre, la palabra should es igual y los verbos no tienen ningún cambio al utilizarlos. Para hacer alguna sugerencia dada una situación. So, una pregunta también relacionada a tipo, que aplica también a clases, a vestimenta, clothes, is this one. What kind of clothes do you use to go to the gym? What kind of? What kind of es qué tipo de, qué clase.
What kind of clothes do you use to go to the gym? ¿Qué tipo de ropa usas para ir al gimnasio? What kind of clothes do you use to go to the gym? What kind of clothes do you use to go to the church? What kind of clothes do you use to go to the beach? Que también recuerden que use se sustituye, hay uso el verbo use aquí para que sea más fácil de entender, pero el verbo real a utilizar o el verbo más apropiado sería wear. What kind of wear do you wear? What kind of clothes do you wear? Sorry. What kind of clothes do you wear to go to the gym? What kind of clothes do you wear to go to the church? What kind of clothes do you wear to go to the school? Y ahí pues se respondería I wear or I like to wear, me gusta usar o uso la vestimenta que se vayan, que se utilicen. Entonces, como tarea práctica, pues hacer preguntas sobre el clima y sobre vestimentas y hacer oraciones también utilizándolas. Le voy a escribir la descripción de la tarea, la voy a colocar en la plataforma y por aquí también para que escriban oraciones y también pues hagan preguntas. En la próxima clase van ustedes a leer de esas preguntas y oraciones que hicieron para ver dónde hay que corregir y mejorar. Y el viernes vamos a formar algunos grupos para hacer algunas conversaciones para la semana que viene. Hoy estamos a 30, se supone que deberían haberse aprendido los verbos para el día de hoy. El viernes vamos a ver quiénes se lo aprendieron, a ver si alguien se ganaría el premio, el regalito que yo dije que le iba a hacer a lo que se aprendieran los 200 verbos. So, that's it for today. Estudien esto, por favor, hagan oraciones. Ya tenemos, estamos en un momento donde podemos ya ir haciendo algunas conversaciones con cierto nivel de amplitud, de diversos temas. Conversaciones básicas, no muy profundas, pero sí conversaciones en las que se pueda incluir el presente, el pasado y hasta cierto modo el futuro. Entonces, hay que ir preparándonos en esa línea. So that is it for today. God bless you. I'll see you later, right? God bless you all. Good God night, bless you, teacher. Bye, teacher. See you. teacher.